Kathryn Kuhlman, la mujer que mostró al Espíritu Santo como el amigo, la mujer que creía en los milagros. Kathryn era una delgada, pecosa y pelirroja niña que nació en Concordia, lugar donde se establecieron muchos alemanes a comienzos de 1830. Nació en aquel lugar el 9 de mayo de 1907. Su padre, Joseph Kuhlman, llenaba la vida de Kathryn con todo aquel afecto que no recibía de su madre, Emma Wackelhorst. Él era la imagen del amor, mientras su madre era una figura autoritaria y seca. Kathryn registra con plena claridad en sus recuerdos aquel día cuando se encontraba en la iglesia metodista con escasos 14 años, después del servicio y luego de sentir que era la persona más pecadora a tal punto que no podía levantar ni siquiera su cabeza, que al salir rumbo a su casa se convirtió en la persona más feliz del mundo. La razón más tarde se la relataría a su padre con estas palabras: «Papá, Jesús ha entrado hoy en mi corazón». Esto ocurrió en 1921, pero fue hasta 1935 que la madre de Kathryn nació de nuevo durante una campaña evangelística, en la cual decidió invitar a Cristo a su vida. Allí se encontraba Kathryn a su lado y de rodillas junto a ella recibió el primer abrazo de parte de su madre. La hermana mayor de Kathryn, llamada Mildred, había contraído matrimonio con el joven Everett, y más adelante lograron convencer a los padres de Kathryn para que los dejara acompañarlos a un viaje. Para esa época, los Parrott habían sido influenciados por el Dr. Charles Price, quien tenía un ministerio de sanidad y les había enseñado acerca del bautismo del Espíritu Santo, tiempo en el cual era muy notorio en Kathryn que tenía la necesidad de predicar. Decía que lo haría a cualquier costo, pues para ella la palabra lealtad y llamamiento iban de la mano. Entre los lugares y fechas especiales para recordar está en Denver en 1933, época de la Gran Depresión. Es aquí donde ella cuenta que servía a un Dios con recursos ilimitados y así lo manifestó a sus colaboradores. No dependemos de lo que poseemos o de lo que somos. Es entonces cuando ella relata: debemos hacer las cosas a la manera de Dios, a lo grande. El 30 de diciembre de 1934, el padre de Kathryn muere en un accidente. Aquella persona, que para ella era el padre más perfecto que había sobre la tierra y que nunca hacía nada mal, era el ideal de su vida y quien le había hecho tan fácil comprender que Dios es un Dios bueno. Una vez sepultado su padre y a su regreso a Denver, abrió el tabernáculo de avivamiento, que en la parte superior del edificio alumbraba en grandes letras de neón la frase: «La oración cambia todas las cosas». En 1935, Kathryn conoce a Parrott, mejor conocido como Mr., originario de Austin, Texas. Aunque muchas personas trataron de disuadirla de casarse con él, nunca lo lograron, pues ella les respondía: «Es que no logro encontrar la voluntad de Dios sobre este tema». El 18 de octubre, Kathryn y Parrott se casaron secretamente en Mason City. De esta manera lanzaba por la borda el trabajo de por lo menos 5 años de esfuerzo y privaciones. Terminando también su ministerio radial, Radio Chapel, fue luego en la ciudad de Los Ángeles en 1944 que Kathryn decidió dejar al Mr. En alguna de sus prédicas, ella cuenta que recordaba exactamente el día y el lugar, aquel triste callejón donde ella había muerto. Es claro que para ella el dejar al Mr. era el equivalente a enfrentar su propia muerte. Más adelante, Kathryn decidió regresar al ministerio en Franklin, en una ciudad de Pensilvania, contrario a lo que muchos esperarían, creyendo que ya había llegado para siempre al final de Kathryn. En 1946 hubo un cambio que dejó ver la gloria de Dios sobre su vida y donde comenzó ese nuevo tiempo para ella, dando inicio también al ministerio radial WKRZ. Es en aquella época que el Espíritu Santo comenzó a moverse en medio de la iglesia a través del don de sanidad. Para esta época operaba a través de hombres como Oral Roberts y Jack Cobb. En 1947, Kathryn comenzó a enseñar una serie sobre el Espíritu Santo, y era tal la presencia de Dios que la revelación alcanzaba aún su propia vida. Fue entonces cuando comenzó a ocurrir los milagros. El primero de ellos fue una mujer que había estado donde el médico, y sin que nadie le impusiera manos, había sido sana, hecho que fue confirmado por su médico. Más adelante, un veterano de la Primera Guerra Mundial, quien había sido declarado ciego después de un accidente, recibió de nuevo su visión. Kathryn quería permanecer fiel a las personas de Franklin, aunque todos insistían que se mudara a Pittsburgh, especialmente su amiga Maggie Hunter, a la cual le contestó: «Tendría que caerse el techo para que yo me fuera», lo cual sucedió en el transcurso del año 1950.
tras una fuerte nevada, pues el techo del lugar donde se encontraba cedió bajo el peso de la nieve acumulada. Esto fue una señal que finalmente convenció a Catherine para mudarse e hizo famosa la primera iglesia presbiteriana de Pittsburgh. Es llamativo como muchas personas no hablan acerca de que la vida de Catherine tuviera tiempos de la oración. Más bien decían que su vida era una vida de total oración. No era de extrañarse al verla cubierta de lágrimas, caminar de un lado para otro subiendo y bajando la cabeza con las manos extendidas hacia el cielo. Siempre su oración fue: querido Jesús, no apartes de mí tu espíritu. Otra de sus frases célebres era: muero 1000 veces antes de salir a predicar. Para ella era imposible imaginarse estar parada frente de una multitud sin que el Espíritu Santo le respaldara, pues lo que más caracterizó su vida fue su relación con el Espíritu Santo. Las últimas reuniones que se registran de Catherine fueron para 1975, una de ellas en Israel, en la Segunda Conferencia Mundial sobre el Espíritu Santo, y la otra fue en Los Ángeles, California, en el Share Auditorium, el 16 de noviembre de 1975. Catherine era usada para llenar estadios y tiendas de campaña inmensas. Ralph Wilkerson y su esposa, personas muy allegadas al ministerio de los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez, relatan cómo cuando llegaron a su lecho de muerte con Oral y Evelyn Roberts, escucharon de sus labios que no quería que oraran por ella para que Dios la sanara, que su único deseo era irse a casa. A las 8 de la mañana del viernes 20 de febrero de 1976, Catherine acudió a su cita de graduación cuando contaba con 68 años de edad, día en que partió para estar en la presencia del Señor Jesús.